Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero. Las muertes violentas siguen azotando a la ciudad de Guayaquil, en donde ya se registran 20 fallecidos en lo que va el 2021. Y también les tenemos todos los detalles sobre la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en minutos. Les recordamos también que esta emisión del noticiero es retransmitida por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil, y en Quito también nos pueden escuchar a través de Radio Positiva en 860 AM. Comenzamos. Atención, amigos, apresaron a un hombre implicado en el asesinato la tarde de este martes de un padre y su bebé de 1 año de nacida cuando llegaban a su vivienda en el sur de Guayaquil. Jorge García tiene detalles de este lamentable caso. Gracias, buenas tardes. La Policía Nacional en menos de 24 horas detiene a un sujeto implicado en el crimen de un padre de familia y su hija de 1 año de nacida. Hecho ocurrido este martes en horas de la tarde en el sur de Guayaquil. El aprehendido sería la persona que se movilizaba junto al sicario que atentó contra la vida de Luis Jaramillo Quimi. En este violento ataque, según la policía, participaron 2 sujetos más que actualmente están siendo buscados. Esta información se la vamos a ampliar en pocos minutos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge. Amigos televidentes, y también en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, se registra otra muerte violenta. La víctima es un joven que registraba antecedentes delictivos. Veamos. No sé, vengan el carro de ahí. La víctima mortal del tercer caso de sicariato registrado en lo que va de enero en el Cantón Milagro fue identificada como Jorge Augusto Romero Moncayo, de 27 años de edad. De manera preliminar tenemos que la persona fallecida, Romero Jorge, presenta antecedentes delictivos por extorsión. El joven viajaba como copiloto de esta camioneta, cuyo conductor, identificado como Kevin Steven Ordóñez Sellán, de 30 años, también fue impactado por las balas. Había sufrido heridas también por arma de fuego. Él se encuentra en el Hospital León Becerra, atendido por los galenos de turno. 4 impactos de bala al señor del carro que iba manejando, al otro se baja del carro y le dan bala ahí. La esposa del herido viajaba en la parte posterior del vehículo y resultó ilesa. La escena del crimen fue la intersección de la avenida Colón y Otto Arosemena al sur de Milagro, en donde sus moradores exigen más seguridad. Porque la policía se dedica a perseguir a la gente que trabaja, no a los delincuentes. Son así siempre que son en moto que andan estos tipos así cometiendo sus cosas. La camioneta presentaba orificios en varias partes y criminalística halló indicios balísticos que serán analizados como parte de las investigaciones que apuntan a establecer el móvil del crimen y a los responsables que huyeron a bordo de una motocicleta con dirección al sector Las Piñas. En Milagro, Miguel Laje, TC Televisión. La policía reporta que en enero ya se registran 73 muertes violentas en el país. Según las estadísticas, la provincia del Guayas tiene 32 y en Guayaquil ya se han registrado 20. La mayor parte de ellas se cometieron con armas de fuego. El presidente Lenín Moreno entregó 8.000 armas a la Policía Nacional para combatir la delincuencia a escala nacional. El jefe de Estado participó en un evento en la Escuela Superior de esa institución en el norte de Quito. Fabiola Santana nos amplía la información. Buenas tardes. Específicamente son 7.200 pistolas Glock nuevas y otras 1.200 repotenciadas. Serán entregadas a los uniformados que se gradúen este 2 de marzo, cuando la institución está de aniversario. Hubo una inversión de $3 millones por parte del gobierno nacional. Escuchemos a continuación palabras del presidente de la República. Si llega el momento de proteger su vida o la de otros, estarán ahora equipados para hacerlo y háganlo. Queridos policías, ya no habrá necesidad de que se cuiden sus derechos y la legalidad de su accionar mientras
están privados de la libertad. Tuvimos, lastimosamente, un caso muy doloroso. Ya no más, ya no más. La defensa de sus derechos debe hacerse en libertad. Cuando tengan que hacer uso progresivo de la fuerza, háganlo. Háganlo. No dejen de hacerlo en ningún momento si saben perfectamente que se está protegiendo un bien mayor. Siempre tendrán el respaldo de su gobierno. Sin embargo, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, dijo que es necesaria una ley que norme el uso progresivo de la fuerza y precisamente envió al legislativo un proyecto. Escuchemos a continuación palabras de Carrillo y del ministro de Gobierno. En esta semana hemos entregado y hemos remitido al señor ministro de Gobierno para que sea presentada el proyecto desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional para encontrar los recursos financieros en tiempos difíciles. Estos instrumentos ayudarán a consolidar el modelo de gestión de la Policía Nacional en los 3 ejes: preventivo, investigativo y de inteligencia. Apoyarán el trabajo profesional de las mujeres y hombres policías en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta no será la última dotación, pues el ministro de Gobierno ha anunciado que próximamente se entregarán chalecos a los uniformados. Es nuestro informe. Buenas tardes. Atención amigos, porque con un despliegue de seguridad sin precedentes en la Casa Blanca y el Capitolio, se lleva a efecto la posesión de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos. En la militarizada capital Washington se encuentra ya nuestro enviado especial, Ubel Onofre, para contarnos el desarrollo de la ceremonia. Ubel, en pocos minutos estamos contigo. Amigos, el presidente Joe Biden tiene un historial trágico al haber perdido a sus familiares a lo largo de su vida. Más detalles del mandatario electo en el siguiente perfil. Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, una ciudad de clase trabajadora en el estado de Pensilvania. Elegido al Senado en 1972 como uno de los parlamentarios más jóvenes en la historia, Biden cuenta con una larga carrera política, incluida una postulación por la candidatura presidencial demócrata en 2008, que finalmente ganó Obama. Tras pasar más de 3 décadas de servicio en el Capitolio, fue durante 8 años el vicepresidente de Barack Obama. Desde ese cargo se ganó el apoyo y el reconocimiento del electorado demócrata. Pero este año, en medio de la pandemia y protestas contra el racismo, dijo que había llegado su momento. La vida de Biden ha estado marcada por la tragedia. Desde un accidente automovilístico en 1972, que le costó la vida a su primera esposa y a una hija, hasta la muerte en 2015 de su hijo mayor, víctima de un cáncer en el cerebro. De hecho, la tragedia impidió que se lanzara a la presidencia en 2016. La experiencia llevó al entonces vicepresidente a impulsar la ley conocida como Obamacare, que extendió el acceso a la salud a millones de estadounidenses que carecían de seguro médico. Ahora, como presidente, tendrá que enfrentar una profunda crisis económica y de salud que se cierne sobre el país debido a la pandemia del COVID. Además, deberá hacerle frente a los problemas de racismo y violencia. Pamela Montilla, TC Televisión. Kamala Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, está a punto de echar abajo una nueva barrera. Pionera en casi todo lo que ha conseguido, la número 2 de Joe Biden vuelve a marcar un hito en la historia de su país. Pero si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última. Kamala Harris, quien será vicepresidenta por al menos los próximos 4 años, tiene una historia de primicias. Lo hicimos, Joe. Vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Es la primera mujer elegida como vicepresidenta. Antes fue la primera mujer afroestadounidense en ser fiscal de distrito en San Francisco y luego fiscal general de California. En 2016 se convirtió en la primera senadora de color por ese estado. Harris ha ocupado puestos en varios comités de alto perfil, incluidos inteligencia y judicial.
También es conocida por sus duros cuestionamientos. Para los votantes demócratas, Harris se volvió una cara familiar cuando compitió contra Joe Biden por su propia candidatura a la presidencia en la campaña de 2020. Nacida en Oakland, tiene 56 años y es hija de 2 inmigrantes. Su madre ya fallecida llegó de India y su padre de Jamaica. Conocida como Momala por sus hijastros, está casada con el abogado Doug Emhoff. Harris estudió leyes en la histórica Universidad de Howard, en Washington. Marchó con manifestantes después de que la policía asesinara a George Floyd en 2020 y ha apoyado propuestas para reformar la policía. Estamos en medio de un ajuste de cuentas desde hace mucho tiempo sobre la injusticia racial en Estados Unidos. Su camino hacia la vicepresidencia no ha estado exento de controversias. Ha luchado por defender su línea dura cuando estuvo como fiscal general de California y sirvió en el Senado menos de un periodo antes de buscar un cargo más alto. Pero Harris, que se dice fan del hip hop, ha prometido trabajar en equipo con Biden y el resto de los integrantes de la nueva administración. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió regresar de alguna forma antes de abordar el Air Force One con destino a Florida este miércoles, horas antes de la investidura de su sucesor, Joe Biden, a cuyo gobierno le deseó mucha suerte y éxito. Tras dejar la Casa Blanca, Donald Trump fue despedido en una ceremonia militar en la base Andrews, en las afueras de Washington. Allí le deseó mucha suerte y mucho éxito al nuevo gobierno, sin nombrar a Joe Biden. Antes de partir hacia Florida, alentó a sus seguidores afirmando que volverá de alguna forma. Solo quería decir adiós, pero con suerte no será un adiós duradero, nos veremos de nuevo. Gracias a todos. A punto de terminar su mandato, el presidente saliente de Estados Unidos abandonó la residencia oficial poco antes de la llegada de Biden. El republicano es el primer presidente en 150 años en no asistir a la ceremonia de cambio de mando. Trump abordó el helicóptero presidencial junto a su esposa Melania y luego partió en el Air Force One a su nueva residencia en Florida. En breves comentarios, asistentes, simpatizantes y miembros de su familia, reunidos en la base Andrews en las afueras de Washington, Trump se remitió a decir que su mandato fueron 4 años increíbles. En sus últimas horas como mandatario, Donald Trump indultó a 73 personas, incluyendo su ex consejero Steve Bannon. Además, emitió un decreto que ordena suspender por 18 meses las deportaciones de venezolanos en el país. Pamela Montilla, TC Televisión. En instantes, explosión en el centro de Madrid deja al menos 3 muertos. Y con un despliegue de seguridad sin precedentes en la Casa Blanca y el Capitolio, se llevó a efecto la posesión de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos. En la militarizada capital Washington se encuentra nuestro enviado Uwe Lonofre para contarnos el desarrollo de la ceremonia. Uwe, adelante, buenas tardes, te escuchamos. En estos momentos, los ojos del mundo están puestos sobre Washington. Con la mano en la Biblia, Joseph Biden Jr. ha sido juramentado como presidente número 46 de los Estados Unidos y acto seguido Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de la nación. Obviamente, la seguridad y las medidas preventivas por el COVID-19 imperaron en esta inusual ceremonia de asunción al poder. Algunos senadores que tenían la opción de llevar consigo a un acompañante acudieron solos y finalmente el número de asistentes fue más reducido de lo previsto. En el acto estuvieron presentes los expresidentes Barack Obama, George Bush, Bill Clinton y a ellos se sumó el vicepresidente saliente Mike Pence enviando un potente mensaje de unidad al país. Biden prometió que su gobierno sanará la división causada por el descrédito al pasado proceso electoral que desencadenó con el violento asalto al Capitolio. Aquí un extracto de su intervención. Y les prometo esto, seré un presidente para todos los estadounidenses. Y les prometo que lucharé tan duro por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron.
El gobierno de Joe Biden promete ser uno de los más diversos en la historia de los Estados Unidos. Y como todos saben, el expresidente Donald Trump no asistió a esta ceremonia, pero de última hora se confirmó que finalmente dejó una carta al nuevo mandatario, acto tradicional cada cambio de mando. La ampliación de esta información en la emisión estelar de El Noticiero. Soy Ubel Onofre desde Washington. Gracias, Ubel. Buenas tardes. En cualquier momento volvemos contigo. Y Joe Biden firmará 17 decretos en su primer día como presidente de los Estados Unidos. El demócrata prometió actuar con rapidez para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Así también buscará legalizar a 11 millones de indocumentados y volver al Acuerdo de París. Se le criticó por ser demasiado arraigado a Washington, demasiado reacio a hacer campaña durante la pandemia y demasiado mayor. Pero Joe Biden superó a los escépticos y se convirtió en el presidente de Estados Unidos número 46, con no pocos retos por delante. En lo inmediato, el demócrata deberá tranquilizar a una nación tensa después de la salida de la Casa Blanca del republicano Donald Trump, con un segundo juicio político pendiente, esta vez por el asalto de varios de sus seguidores al Congreso, que dejó 5 muertos. El nuevo presidente no podrá centrarse, sin embargo, en sanar las heridas políticas. Tendrá también que liderar la lucha contra una pandemia feroz, reparar la economía y unir a una ciudadanía profundamente dividida. Los demócratas esperaban que la victoria de Biden en noviembre permitiera pasar la página de la era Trump. El mandatario republicano no reconoció, sin embargo, su derrota y, con la ayuda de sus más fervientes partidarios, lanzó acusaciones sobre un supuesto fraude electoral que culminó el 6 de enero en la toma del Capitolio. Ante el sombrío panorama, Biden ha estado reiterando el mensaje que dio poco después de las elecciones: la ayuda está en camino. Ya anunció un plan rescate de $2 billones para impulsar la primera economía mundial y luchar contra el coronavirus, que incluirá la inyección de 100 millones de dosis de vacunas en sus primeros 100 días en el cargo. El plan económico prevé pagos de $1.400 a las personas por debajo de ciertos niveles de ingresos, el aumento del salario mínimo a $15 la hora y la extensión de los beneficios por desempleo. Biden también prometió tomar medidas progresistas sobre el cambio climático, la injusticia racial y el alivio de la deuda estudiantil universitaria. Sobre el cambio climático, Biden se comprometió a regresar al Acuerdo de París, del que salió Donald Trump en 2017. Pero todo esto será financiado con un aumento de los impuestos corporativos y de los impuestos personales a individuos que ganen más de $400.000 por año. El presidente electo también echará por tierra de inmediato la prohibición impuesta por su antecesor a los vuelos desde varios países musulmanes, señalada como islamofóbica. En cuanto al tema migratorio, Biden ha prometido proporcionar un mecanismo para la naturalización de alrededor de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, el inicio de su mandato se verá probablemente eclipsado por el juicio político contra Donald Trump. De todas formas, el presidente electo apeló a su experiencia de 36 años en el Congreso para mostrarse confiado en que los legisladores podrán ocuparse de 2 cosas al mismo tiempo. Biden, de 78 años, será el jefe de Estado norteamericano de mayor edad en llegar a la Casa Blanca. Pamela Montilla, TC Televisión. Y en el continente europeo, una fuerte explosión de gas destrozó un edificio en el centro de Madrid, España. Al menos 2 personas murieron y hay una decena de heridos. Una residencia de ancianos debió ser evacuada. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Les informamos que a mis espaldas se ha explotado un edificio aquí en el centro de Madrid. Aproximadamente a las 15 horas, hora española, la potente explosión ha volado las 4 plantas superiores del inmueble, situado en el número 98 de la calle Toledo. Las causas aún se desconocen, pero todo apunta a un embolsamiento de gas. Hasta el momento se conoce que el hecho ha dejado 2 víctimas mortales, una de ellas una señora de 85 años que pasaba
pasaba por el lugar y un hombre aún sin identificar con varias personas heridas es el resultado de este hecho. Este edificio se encontraba al lado de una residencia de ancianos. La residencia Nogales nos ha informado y ha informado a las autoridades de que ningún residente y ningún empleado ha resultado herido. Al sitio han acudido 9 unidades de bomberos de Madrid y 11 unidades de Zamora que han procedido a cortar las calles, a acordonar las avenidas y pedir a las personas que evacúen, las personas que se encuentran en los alrededores. Es lo que podemos informar hasta el momento, compañeros. Seguimos con ustedes en estudios. Detienen a una persona implicada en el crimen de un padre de familia y su hija de 1 año de nacida. Aparentemente el crimen obedece a un tema vinculado con las drogas. Expectativa en todo el territorio ecuatoriano ante la llegada en las próximas horas de las primeras dosis para inmunizar a la población frente a la COVID-19. En el aeropuerto de Quito, todo está listo para la llegada. Confirman una 4ª muerte en centro geriátrico de Alausí, donde se registró un contagio masivo de COVID-19. En una histórica ceremonia, Joe Biden fue juramentado como presidente número 46 de los Estados Unidos y con él Kamala Harris se convierte en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Los detalles aquí en el noticiero. Ante la falta de espacio en el hospital del IES, en el sur de la capital de la República, las carpas militares que fueron habilitadas en el parqueadero de este hospital están siendo utilizadas ya como espacios de hospitalización. Bien. En lo internacional, explosión en edificio del centro de Madrid por posible fuga de gas deja como resultado 3 fallecidos. Tendremos un informe de nuestro corresponsal desde el lugar de los hechos. Amigos, porque gran parte de los asesinatos cometidos en lo que va de enero tienen relación al ajuste de cuentas por tráfico de drogas, esto según la policía. Uno de estos casos fue el registrado la tarde de este martes en el sur de Guayaquil, donde el gatillero falló en primera vez. En pocos minutos, amigos televidentes, tendremos todo el desarrollo de esta importante información. Mientras tanto, les contamos que la policía reporta que en enero ya se registran 73 muertes violentas en el país. Según las estadísticas, la provincia del Guayas tiene 32 y en Guayaquil ya se han registrado 20. La mayor parte de ellas se cometieron con armas de fuego. Amigos, tenemos declaraciones de las autoridades del Guayas. Adelante con el video. Es competencia gubernamental a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. ¿Qué ha hecho el municipio? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Apoyar a la institución responsable con 20 millones de dólares destinados tanto para la respuesta inmediata a través del 911, en carros, en motos, en aparatos de comunicación, en GPS, en sirenas, etc. Esa es nuestra parte, apoyar a quien le toca cumplir con la responsabilidad de combatir la delincuencia. Estamos por parte de la Policía Nacional, seguimos con la intervención policial, seguimos con el patrullaje, con los operativos CAMEX. Está en investigación, esto es básicamente por el último reporte que tenemos nosotros, es una muerte violenta ya selectiva básicamente. Lo que se está haciendo es todo el eje investigativo, llegando alrededor de cada uno de estos hechos de muertes violentas que se han dado. 4 hombres y 2 mujeres fueron detenidos en diferentes acciones policiales ejecutadas en Quito durante las últimas horas. Fernando Escurra nos explica por qué fueron detenidos.
Cuando habían cobrado $200 por la venta de un carro, fueron detenidas Carla L. y Giovanna Y. en el sector de Iñaquito. El contrato de compra y venta con firmas alteradas llamó la atención de los agentes, que descubrieron así la estafa. Ya es una organización que se consolida para delinquir y en este caso para estafar. Entonces, pero es probable que existan más ciudadanos involucrados. En otro caso, 2 sujetos en actitud sospechosa fueron intervenidos por la policía. En su poder se encontró un arma de fuego con la que se presume iban a robar a transeúntes en la zona norte de Quito. Mark Anthony V, de 28 años, nacionalidad ecuatoriana, no registra antecedentes. Elkin Jair H, de 25 años, ecuatoriano, y sí registra antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización. En tanto que a las 5 de la mañana del miércoles en Chilibulo, sur de Quito, un extranjero que disparó varias veces y amenazó de muerte a los moradores del sector fue aprehendido. El ciudadano responde a los nombres de Carlos G., tiene 31 años de edad, es de nacionalidad colombiana y registra varios antecedentes. 4 de los detenidos tienen antecedentes por delitos que van desde el robo, microtráfico de drogas y estafa. Todos permanecen en la unidad de flagrancia para las audiencias de formulación de cargos. Fernando Escurra, TC Televisión. Y retomamos la información del asesinato de un padre y su hija en el sur de Guayaquil. Detuvieron a quien conducía la motocicleta en la que se trasladaba el autor material de la doble muerte. A este sujeto lo conocen como Kofi. La policía lo implica en el crimen de Luis Jaramillo Quimí y su hija de 1 año de nacida. Una tragedia ocurrida en el sur de Guayaquil este martes en horas de la tarde. En este momento se ha procedido, el día de hoy en la madrugada se procedió a la detención del ciudadano, un coautor. Se le puede identificar a través de la ruta técnica que realizó la DINASED. Kofi manejaba la moto en la que se movilizaba el sicario que atentó contra la vida de Luis Jaramillo Quimí. Minutos antes del hecho, el sicario estaba nervioso. Eso se nota, pues un disparo se le escapa cuando caminaba para cometer el crimen. Luis Jaramillo recibió 5 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Su pequeña hija, quien estaba dentro de la casa, fue alcanzada lamentablemente por las balas. De alguna manera el instintivo paterno del padre trata de cubrir a la menor, en donde el papá se lanza sobre la humanidad de la bebé tratando de cubrirla, pero lamentablemente uno de los proyectiles logra alcanzar la cabeza de la bebé, y a pesar de los esfuerzos que hizo Policía Nacional para llevarla inmediatamente a un centro asistencial, una hora más tarde pues tuvimos que lamentar el fallecimiento de la bebé. Actualmente la Policía Nacional está tras la pista de 2 sujetos más que participaron en este crimen. A uno de ellos lo conocen como alias Ruco. Este sujeto que la policía menciona es quien habría llamado a la víctima para que salga de su casa. Aparentemente fue quien planificó el crimen. Parece que existió un inconveniente por el tema de drogas, y este famoso Ruco lo que hace es sacarle del domicilio. Comienzan a tener una pelea en un parque, luego este ciudadano ingresa, pero ya estaba esto ya prácticamente manipulado, o sea, ya estaba organizado para que al momento que esté ingresando a su domicilio, en el interior del domicilio, el victimario proceda a dispararle a este ciudadano que el día de ayer falleció. La familia de Luis Jaramillo no quiso hablar del tema y más bien evitó que hagamos tomas de la casa. Jorge García, TC Televisión. Gran parte de los asesinatos cometidos en lo que va enero tienen relación al ajuste de cuentas por tráfico de drogas, según la policía. Uno de estos casos fue registrado la tarde de este martes en el sur de Guayaquil, donde el gatillero falló en primera instancia. Tenían toda una vida para compartir, pero los asesinaron a ambos. Y este es el momento en el cual al sicario, antes de matarlos, se le escapó un disparo. Mírelo nuevamente con atención. Sin embargo, eso no fue impedimento para que él dispare a quemarropa a Luis Jaramillo Quimí en su casa, ubicada en las calles José Vicente Trujillo y García Moreno, en el sur de Guayaquil. Dicen que llegó en una moto y le disparó 5 disparos. Este martes 19 de enero ocurrió el hecho que además afectó a su hija de 1 año al recibir un disparo en la cabeza y falleció cuando intentaban salvarla en el Hospital Francisco de Icaza, Bustamante. Según la policía, Jaramillo tenía antecedentes. Lamentablemente nos está pasando una factura muy alta el tema del microtráfico.
Este mismo día asesinaron a Gustavo Álava Acuña en el Guasmo Sur, justo cuando estaba en su carro y en medio de todos. Aprovecharon que el semáforo esté en luz roja para que esté detenida el tránsito vehicular y proceden a través de la valla que observamos aquí a la izquierda a procederle a disparar por 3 ocasiones. Según lo investigado, esta víctima no tenía antecedentes y se dirigía para entregar unos camarones a un cliente, pues era comerciante de mariscos. Quienes sí tenían delitos en su contra eran Michael Enrique y Carlos Arturo. Al primero lo mataron y su acompañante resultó herido. Los 2 ciudadanos registran antecedentes personales por asociación ilícita, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. A ellos los atacaron este 15 de enero a bala en las calles 22 y Callejón O, en el suroeste de Guayaquil. Y ese mismo día, 2 sujetos en moto asesinaron a Carlos Vera Jaramillo e hirieron a Eder Tumbaco Rosas. ¿Cuántos disparos escucharon? Más o menos como unos 12. Yo también me asusté. Estaba durmiendo, descansando. A los 2 los embistieron en el sector conocido como Siete Lagos, en el sur de Guayaquil. Así van los hechos de sangre en el puerto principal, sin poder detenerlos y con golpes colaterales que afectan a inocentes. Emilio Zamora, TC Televisión. 20 muertes violentas en lo que va del año solo aquí en Guayaquil. Revisamos otros temas a continuación porque en pocas horas las esperadas dosis de la vacuna Pfizer llegan al Ecuador. Seremos el segundo país de la región en recibirlas. Tenemos a continuación a nuestros reporteros Juan Pablo Ruiz y también a Mauricio Ceballos en una cobertura especial en los aeropuertos de Quito y también de Guayaquil para traerles a todos ustedes información de primera mano. ¿Qué puedes contarnos, Juan Pablo? Te escuchamos. Adelante. Saskia, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenas tardes. Son las 13:09. En efecto, en el vuelo de KL 755 llegarán las primeras 8,000 dosis de un grupo de 86,000 vacunas que forman parte de la primera fase para inmunizar al personal de primera línea y adultos mayores. Precisamente el avión aterrizará por donde ustedes están observando y en el hangar número 14 serán bajadas estas 8,000 primeras dosis para inmunizar a la primera población. Sin embargo, en breve nosotros estaremos con más detalles sobre las primeras dosis que estarán llegando al Ecuador. Mauricio, estamos contigo. ¿Qué nos puedes contar desde la ciudad de Guayaquil? Ya, efectivamente, Juan Pablo, ¿cómo estás? Nosotros también a la expectativa de todo lo que se llevará en torno a la llegada de las vacunas al país. Primero a Quito, por supuesto, como tú lo has manifestado, y posterior hasta Guayaquil, en donde habrá una división de estas vacunas, por supuesto, para enviarlas también hasta Cuenca. Nosotros con un despliegue también por parte del noticiero para este día que es importante, un día que es importante para el país, un día que es importante sobre todo cuando la vacuna de Pfizer llega al Ecuador. Nosotros estaremos atentos. Carlos, muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Estamos pendientes entonces de la llegada de la primera tanda de vacunas hacia los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Amigos, Estados Unidos supera ya los 400,000 muertos por COVID-19 y el mundo clama por vacunas. El presidente Joe Biden rindió homenaje a los 400,000 fallecidos en la pandemia en ese país. Estados Unidos alcanzó el martes 400,000 fallecimientos por COVID-19, manteniéndose como el país más enlutado por la pandemia. Desde Washington, el presidente electo Joe Biden rindió homenaje a las víctimas en compañía de su vicepresidenta electa Kamala Harris y agradeció los esfuerzos realizados por el personal de salud. Para sanar, debemos recordar. A veces es difícil recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como nación. Por eso estamos aquí hoy. La campaña de vacunación iniciada en diciembre en Estados Unidos avanza más lentamente de lo previsto. Biden, que sucede el miércoles a Donald Trump al frente de la Casa Blanca, prometió acelerar el proceso y cambiar el rumbo de la estrategia de salud. En el mundo, los fatídicos balances de la pandemia se acumulan, superando los 2 millones de muertos.
La Organización Panamericana de la Salud informó haber recibido reportes de racionamiento de oxígeno en Estados Unidos y en Perú, después de que en la ciudad brasileña de Manaus el desbordamiento de los hospitales por COVID-19 generara escasez. Estoy particularmente preocupada por las próximas semanas. En toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur, muchos hospitales están operando a su capacidad o muy cerca. En tanto, un informe de expertos independientes acusó el martes a la Organización Mundial de la Salud y a China de no haber tomado medidas de salud pública más enérgicas en enero de 2020 al inicio de la pandemia. Las críticas fueron desestimadas por China. Por su parte, la OMS aseguró que el mundo tendría un catastrófico fracaso moral si los países ricos acaparan las vacunas en detrimento de los países pobres. Y la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech parece efectiva contra una variante más infecciosa del virus que fue descubierta en el Reino Unido, según los resultados de más pruebas de laboratorio publicados este miércoles. Los alentadores resultados basados en un análisis de sangre de los participantes en los ensayos se basan en análisis más extensos que los publicados por los fabricantes de medicamentos estadounidenses la semana pasada. Y como lo anunciamos, el número de fallecidos por COVID-19 se incrementó en el centro geriátrico de Alausí, en Chimborazo. Alcibiades Onofre viajó a esa provincia. Alcibiades, cuéntanos cuántos adultos mayores murieron tras contagiarse del virus. Te escuchamos. Efectivamente, hace pocas horas se confirmó el cuarto fallecimiento de un adulto mayor que se infectó de manera masiva dentro de un asilo de ancianos en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Hasta el momento, 11 personas se encuentran todavía asiladas en el hospital básico de esa localidad. Tenemos enseguida el siguiente reportaje. Fue la última Navidad para 4 abuelitos de los que aparecen en este video del agasajo en el asilo de ancianos San Pedro del cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Esos 4 han fallecido a consecuencia del COVID-19, que ingresó a la burbuja social que mantenían los octogenarios y centenarios adultos mayores en ese lugar. El grupo del rango de edad está entre 75 y 101 años de edad, entonces son realmente un grupo bastante vulnerable al que ha sido afectado. Ahora, estas son las imágenes de los entierros de cada uno. Este miércoles fue el adiós del último, sin familia que lo llore, sin amigos, en completa soledad debido al protocolo. Y que lamentamos y sentimos bastante a quienes son los familiares que están pasando esta tragedia. 11 adultos mayores están bajo asistencia médica en el hospital básico de Alausí, pero 3 se debaten entre la vida y la muerte en cuidados intensivos de una casa de salud de Riobamba. Los que se encuentran sin sintomatología, pero están infectados en su totalidad, al igual que un grupo de empleados del lugar, son vigilados por médicos. Están en cuarentena. Apenas unos cuantos salen a caminar al patio. Las 3 personas que se encuentran en cuidados intensivos aquí en un hospital del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, todavía se debaten entre la vida y la muerte. Las autoridades de salud no han visto mejoría en las condiciones médicas. Hasta aquí con nuestro informe. En breve, situación crítica en hospitales de Quito por pacientes con coronavirus. Ya volvemos con el noticiero, información de primera línea. Amigos, en el hospital del IES Quito Sur se habilitaron nuevamente carpas para atender a los pacientes con COVID-19 que esperan por unidades de cuidados intensivos. Cristian Hidalgo nos cuenta cuántas camas UCI están disponibles actualmente en la red de salud pública. Noticias poco alentadoras las que tenemos desde el hospital del IES en el sur de la capital de la República. Estas carpas que están a mis espaldas y que en un principio fueron levantadas para atender a pacientes de paso, hoy están sirviendo ya como parte del proceso de hospitalización. Es decir, tenemos
personas que están hospitalizadas ya en estas carpas debido a que no hay más espacio, al menos acá en el hospital del IES, en el sur de la capital. 51 personas solo en este hospital están a la espera de una unidad de cuidados intensivos. Les tenemos un reporte que preparamos esta mañana. En el hospital del IES, en el sur de Quito, no saben dónde más habilitar un espacio para atender a los pacientes que llegan con síntomas COVID. El número de personas que espera una UCI preocupa. Pacientes hospitalizados tenemos 321 pacientes, de los cuales también tenemos una lista de cuidados intensivos en espera de 51 pacientes. Ante la falta de espacio, las decisiones que tomaron en el IES Sur son extremas. En este que parece un espacio de guerra, están hospitalizados 32 pacientes con oxígeno. Solo quedan 15 espacios disponibles. Luego de eso, el IES Quito Sur habrá colapsado. Estábamos atendiendo una media de 100 pacientes y al momento estamos con una media de 170 pacientes día. En los hospitales del Ministerio de Salud la situación es similar. Según datos que entregó el ministro Juan Carlos Ceballos, en Pichincha el nivel de ocupación en unidades de cuidados críticos llegó al 97%. En Guayas bordea el 89%. En Azuay el 73%. En Manabí el 78%. En Esmeraldas el 90%. Y en Cañar el 86%. Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del IES, dice que buscarán la forma de habilitar un nuevo espacio con camas UCI para tratar de cubrir la demanda. 7 camas de unidades de cuidados intensivos, más, para poder atender más a la gente. Los médicos prefieren no hablar para las cámaras, pero confiesan que están cansados, agitados mentalmente, unen las manos y piden ayuda. No quieren notificar más muertes. Es el reporte que tenemos desde el IES, en el sur de la capital. Obviamente en la noche vamos a ampliar todos estos detalles que preocupan. Gracias, Cristian. Definitivamente preocupante la situación de los hospitales en Quito, amigos. Pero mientras tanto, un promedio diario de 50 pacientes atienden las 3 carpas médicas municipales instaladas en los puntos fronterizos de Guayaquil. El objetivo de las unidades médicas móviles entregadas por el Ejército es evitar el colapso de esos hospitales. Hace 12 días la alcaldía de Guayaquil instaló carpas en puntos fronterizos de la ciudad para atender a pacientes de cantones aledaños que lleguen al puerto principal con sintomatología de coronavirus. Las carpas que fueron donadas por el ejército e instaladas en el peaje Chivería y Chongón tienen 10 camas con oxígeno, medicinas y pruebas COVID-19 necesarias para brindar atención médica inicial para quienes lo necesiten. También hay una carpa instalada en el Cantón Durán. Nos trasladamos a la carpa del peaje de la vía Daule para conocer cuál ha sido el nivel de eficacia frente a la lucha contra la pandemia. Lo que hemos tratado aquí de hacer es frenar la propagación del virus. Muchas personas que vienen a esta carpa no solamente vienen de Guayaquil, vienen de zonas aledañas, Salitre, Petrillo, Daule. Esos son pacientes que nosotros lo captamos y le digo, venga después de 7 días, venga después de 3 días. Aproximadamente suelen acudir entre unos 50, 60, dependiendo de los días. Hay días que vienen 30, otros días que vienen 60. Pacientes. Ajá, así es. ¿Con sintomatología la mayoría? La mayoría con sintomatología respiratoria. Con la instalación de las carpas, se esperaba que no colapsen los hospitales. Sin embargo, la situación se ha tornado muy crítica, que casi no hay espacios disponibles en las unidades de cuidados intensivos de los centros de salud de la red pública y también dentro del ámbito privado por el número de casos diarios de enfermos con síntomas del coronavirus que se presentan. En una semana se pasó de 8 muertes por el virus a 14 en promedio diario en Guayaquil. Conversamos con un galeno intensivista de una conocida clínica privada del norte de la ciudad. La realidad es que cada día hay más necesidad de lo que es UCI. Los pacientes están presentando más trombosis. Y es un fenómeno que estamos viendo últimamente, quizás sea causado por esta nueva cepa, porque es que hay más fallecimientos en la actualidad. Precisamente porque mucha gente se está tratando en casa. Los fallecidos en su mayoría son personas mayores de 60 años. Concluimos el informe, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis. Y aumenta la expectativa, amigos televidentes, en el país por la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19. El primer desembarque será en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Juan Pablo Ruiz con los detalles sobre qué está sucediendo justamente allá en esa terminal aérea. Juan Pablo, adelante.
Saskia, amigos televidentes, buenas tardes. Día histórico al momento. En esta hora precisamente ya han transcurrido 10 desde la salida de las vacunas en vuelo comercial desde Ámsterdam. Las vacunas aterrizarán precisamente por mis espaldas en el vuelo del avión KL755. Pero todo este proceso inició el año anterior, específicamente el 19 de octubre del 2020, hace unos meses atrás, fue cuando se firmó el gobierno nacional el acuerdo para la llegada de las vacunas, que se concretará aproximadamente en unas 3 horas. El día de hoy, 20 de enero de 2021, pasará a la historia como aquel día en el cual llegaron las primeras 8.000 dosis de un grupo de 86.000 que servirán para inmunizar a adultos mayores y personal de primera línea. ¿Cómo recapituló la llegada de las vacunas hace horas atrás el ministro de Salud? Escuchemos lo que dijo a través de una rueda de prensa virtual. Esto es un trabajo que viene haciéndose y planeándose de manera estructurada, de manera coherente, de manera eficiente por meses. Este no es el producto de ayer, ni estamos ofreciendo vacunas que no nos corresponden o que no nos pertenecen. Estamos actuando con seriedad, estamos actuando con transparencia. Aquí el costo de la vacuna es 0 y se va a vacunar en orden prioritario. Somos, señores, el segundo país de Sudamérica que recibe las vacunas de Pfizer. La vacuna que por excelencia es la referente mundial, porque ha pasado por todas esas series de fases de regulación del FDA y del resto de organismos internacionales en los cuales nosotros confiamos. Y que nosotros tenemos acceso a la verificación de esa data, que es la diferencia con otras vacunas, que no tenemos acceso para la verificación de los datos. Entonces, ofrecerle esto al pueblo ecuatoriano es una muestra de responsabilidad y de compromiso. 13 horas con 30 minutos. Continuamos en directo desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, en donde llegará el vuelo de la aerolínea KLM y el vuelo KL755 con las primeras vacunas. En este vuelo también llegan 104 personas. Sin embargo, la meta del gobierno nacional es inmunizar hasta el 66% de la población. Más detalles con el viceministro de Atención Integral, el señor Rodolfo Farfán, nos acompaña. Viceministro, lo decía al inicio de este enlace en directo, el 19 de octubre se firmó el acuerdo con Pfizer. Desde aquella fecha hasta la actualidad, este día histórico, ¿qué ha pasado para que se concrete ya la llegada de las vacunas? Buenas tardes. El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del gobierno y trabajando consolidadamente con la empresa privada, ha venido negociando el acuerdo con Pfizer hasta que el día de hoy tenemos este acontecimiento tan importante para la salud del Ecuador, de recibir las primeras 8.000 vacunas, que es parte pues de 86.000 vacunas que vamos a utilizar en la primera fase, llamada fase piloto. Precisamente, y en esta fase, ¿a dónde irán las vacunas? Hoy aterrizan aquí en la capital, un porcentaje se dirigirán vía aérea en el mismo vuelo de KLM 7, en el vuelo 755 hasta Guayaquil, posteriormente a Cuenca. Pero aquí en Quito, ¿a dónde serán dirigidas ese porcentaje de vacunas? Hemos nosotros distribuido en varios puntos. Por ejemplo, hay 3 centros de distribución en Guayaquil, en Quito y en Cuenca. Y los puntos de vacunación son en total 19 por el momento, pero vamos a llegar a 95 puntos de vacunación a nivel de todo el país, en las 24 provincias y en 44 cantones. La meta del gobierno nacional es inmunizar hasta el 66% de la población ecuatoriana. Recuerden que la vacuna será gratuita y voluntaria. Cada uno de los ciudadanos podrá decidir si se coloca o no esta vacuna, pero sin duda es una primera etapa para combatir la pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2. En Guayaquil, Mauricio Ceballos también está con los detalles, porque luego de que aterrice a mis espaldas este vuelo con las primeras 8.000 dosis de un grupo de 86.000 que forman parte de la fase 0, se dirigirá inmediatamente hasta Guayaquil. Mauricio, tú estás en esa ciudad. ¿Cuál es el ánimo y la información a esta hora? 13:33 minutos.
Efectivamente, nosotros en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil, en donde estamos a la expectativa de todo lo que suceda en el transcurrir de esta tarde. Estamos hablando de un día histórico, sobre todo para lo que es la llegada de esta vacuna a nuestro país, la vacuna de Pfizer. Algunos andenes también se están distribuyendo de tal forma que permitan que hoy en la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, llegue la vacuna o parte de este plan, como le determinan piloto, por parte de María Gloria Alarcón, quien pertenece a la coalición público-privada para la compra, para la adquisición de estas vacunas, quien nos ha manifestado que todo está listo para este plan piloto, que todo está listo para que esta distribución se empiece desde hoy mismo y que a posterior el cargamento más grande sería traído a finales de marzo. Aquí palabras de María Gloria Alarcón. Comienza el proceso de vacunación en Ecuador, dejando en claro que lo que viene ahora es una cantidad pequeña de dosis para un plan piloto. Las cantidades del plan masivo de vacunación comienzan a llegar a finales del mes de marzo. Estamos listos, la coalición público-privada, academia y mundo científico que ha intervenido con mucho entusiasmo y con muchas ganas de sacar este proyecto adelante para recibir este piloto. El segundo objetivo es probar toda la cadena y probar todo el plan logístico que se ha trazado. El noticiero y TC Televisión estarán muy pendientes, sobre todo en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, y también sobre la distribución que se va a dar en cuanto a este primer cargamento o a esta primera entrega de dosis de Pfizer a nuestro país. María Caridad, continuamos contigo en la capital de la República. Buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, amigos televidentes, el país atento a este hecho. Y el presidente del directorio del IES, Jorge Watet, entregó los primeros nombramientos definitivos a los trabajadores de salud que colaboraron durante la primera fase de la pandemia. Médicos, enfermeras y técnicos auxiliares recibieron los documentos. En este mes se entregarán 1.100 nombramientos. El objetivo es llegar a los 8.000, cumpliendo lo que dispone la Ley de Apoyo Humanitario. Y en otros temas, amigos, Venezuela parece no poder salir de la profunda crisis política y económica en la que se encuentra. A ello se suma la escasez de agua, electricidad y la inflación de los alimentos durante la cuarentena, que alcanzó el 671.8%. Una Venezuela en perenne crisis, 3 años de inflación, 7 de recesión y más de una década de crisis política. A esto se le suma el déficit de los servicios básicos. Los venezolanos pueden pasar días sin electricidad y hasta meses sin agua, especialmente los que viven fuera de la capital. Mira, es traumático aquí, primero por la cantidad de personas que somos. Como te dije, esto que tú ves ahorita lleno no dura entre 24 y 72 horas, estamos hablando de 3 días. La perforación de pozos privados como este ha aumentado exponencialmente en los últimos años en Caracas, que goza de un enorme depósito de agua bajo la ciudad. Hemos llegado a un nivel de que el agua, que es un servicio básico, no está llegando y cada vez se vuelve más cuesta arriba. Y la gente sabe que a mediano plazo eso se va a empeorar, no es que va a mejorar. Según el Observatorio de Servicios Públicos de Venezuela, casi 9 de cada 10 venezolanos sufren interrupciones en el suministro de agua. Esto se debe en gran medida al abandono en las estaciones de bombeo, que necesitan de los fondos públicos para su mantenimiento. Hace 20 años, Caracas recibía 20.000 litros de agua por segundo y hoy recibe 8.000 menos. A esto se suma la inflación de los alimentos, que durante la cuarentena alcanzó el 671,8%. Pobreza y desnutrición, un drama cotidiano que marca más que nunca a los venezolanos. Pamela Montilla, TC Televisión. Y ahora tenemos el testimonio de un periodista que logró salir de Venezuela. Él nos cuenta lo que duró de ejercer el oficio en su país y cómo vive el exilio. Cuando emigras de Venezuela no lo haces porque quieres. Yo no lo hice porque quise. La situación te desespera y te lleva a eso. Aunque Venevisión fue un sueño, pero fue difícil porque tenés la traba de la censura. El gobierno, todo lo que tú proponías para el noticiero, cuando era en contra de ellos, obviamente le daban una vuelta, te mandaban a darle una vuelta al manejo de la información, tratarle de ver el lado positivo, si fuera muy malo. Llegabas a un momento en el que tú mismo como periodista te autocensurabas, porque ya sabemos que con esta persona no nos podemos meter. Obviamente, un día sacamos una información no muy favorable de este señor, de Tarek El Examen, cuando él era vicepresidente de la República. Prácticamente me amenazaron en el canal con despedirme. Trabajando en Venevisión,
También tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría del Pueblo de mi país. Tenía 2 trabajos y los 2 eran muy buenos puestos realmente, ¿no? Y la situación en Venezuela cada vez empezaba a golpearme más la economía. En la Venezuela de los años 90, a principios de 2000, tú con un buen trabajo, con 6 meses, tú podías comprarte fácilmente un carro, podías dar una inicial para una vivienda. Eran tiempos totalmente diferente, por eso es que esta crisis nos golpea tanto. No te garantizan un derecho a la salud, no te garantizan un derecho a la alimentación, tienes que hacer una cola hasta de 2 días para comprar harina pan, arroz, cualquier producto alimenticio. De hecho, mi mamá tiene una enfermedad en los pulmones y no consigue sus medicamentos. Yo tengo que hacer el esfuerzo desde Guayaquil para que ella pueda comprárselos allá. Y a veces no los consigues también por la gran escasez. Y créeme que es bastante duro porque Venezuela, de ser un país rico, pasó a no tenerlo nada. Entonces yo les pido a los ecuatorianos que por favor piensen bien en quién le va a dar su voto en estas próximas elecciones. Yo no quiero que este país que me ha abierto las puertas se convierta en mi país, en Venezuela. 13:52. Gracias por seguir con nosotros. La no comparecencia de los principales sospechosos de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, asesinada el pasado 21 de diciembre, provoca retrasos en el proceso judicial que aún sigue en investigación previa. Nuevas tomas de versiones en la Fiscalía La Merced se tienen previstas durante esta semana por el caso de la muerte de Lisbeth Vaquerizo, pero la no comparecencia de los solicitados retrasa aún más el proceso. En la investigación, que va algo lenta, a decir de los familiares de la víctima, se conoce que el 29 de diciembre del 2020, un primer juez emitió la orden de detención contra Luis Hermida, esposo de la mujer asesinada. Luego, el 9 de enero del 2021, una segunda jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó prisión preventiva al médico que firmó el acta de defunción. Y apenas el 13 de enero, otro juez giró la boleta de detención con fines investigativos para los familiares Hermida Núñez y un funcionario de la funeraria Santa Ana. No se presentaron ya que Fiscalía ha solicitado las órdenes de detención en su contra. Lo que pretende es que las personas se acerquen, rindan su versión, que es la finalidad de una orden de detención, dejarlas privadas de libertad y en 24 horas iniciarles un proceso que es algo realmente impropio con este tipo de investigaciones. El fiscal Luis Machado manifestó haber insistido para poner fecha para vincular al femicidio a Luis Hermida, esposo de Lisbeth, y a Richard Anzuategui, quien formalizó su cuerpo. Para Virginia Muñoz, madre de Lisbeth, es indignante que al principal sospechoso, Luis Hermida, aún no se lo haya vinculado al femicidio, por lo que además no existe una alerta a la Interpol. Hemos tenido elementos de convicción en nuestra causa, suficientes, y seguimos como estamos. No tenemos nada. Este jueves 21 de enero se cumple un mes del asesinato de Lisbeth Vaquerizo en Puerto Azul y por ahora hay 5 prófugos y un detenido en este caso. Además se investiga a una funcionaria de la Fiscalía del Guayas por fuga de información y supuestamente advertir a la familia Hermida Núñez que su vivienda iba a ser allanada el pasado miércoles. El caso de Lisbeth Vaquerizo aún continúa en investigación previa. Vanessa Filella, TC Televisión. Cambiamos de tema para contarles que cerca de 300 kilos de droga fueron decomisados por agentes del grupo GEMA en el cantón Tena, provincia de Napo. El alcaloide era transportado en el doble piso de una plataforma cuyo conductor fue detenido. Los agentes de antinarcóticos descubrieron el cargamento durante un operativo de control en el sector de Punga Rayacu, que al parecer eran transportados desde Colombia hacia la capital de la República. Y 4 sujetos fueron capturados en el sector La Unión de Durán, provincia del Guayas, acusados de estar implicados en el robo de 300 libras de camarón de una empresa exportadora situada precisamente en esta zona. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando vendían el producto, quienes aseguran que cometieron el ilícito obligados por la situación económica por la que están atravesando sus familias. Noticias de la comunidad de inmediato, amigos televidentes. Jorge, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes, TC Evidentes. Tenemos importantes informaciones para ustedes y arrancamos con estos hechos realmente preocupantes. Una familia fue blanco de un atentado en el bloque 6 de Bastión Popular. Ahí está Jorge García y nos cuenta los detalles. Adelante, te escuchamos, Jorge.
Gracias, buenas tardes. Me encuentro en el sector de Bastión Popular, específicamente en el bloque 6, donde una familia fue blanco de un atentado. Me encuentro con el teniente coronel Fabricio Silva acerca del atentado, coronel. Usted ya está investigando, ¿no? Sí, precisamente la noche de ayer se suscitó una novedad aquí en el punto, en Bastión Popular, bloque número 6. A través de la mensajería instantánea de WhatsApp, el personal policial recibió la alerta de la ciudadanía de que habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Inmediatamente se trasladaron a verificar y se encontraron con la novedad, pues que en este domicilio se encuentran 9 indicios balísticos que presumiblemente habrían sido causados por un ciudadano que se movilizaba a pie y que al parecer pues hay algunos indicios que nos darían presumir quién fue el causante de los mismos. La familia pide que el resguardo de ustedes sea permanente porque tienen miedo a otro atentado, coronel. Sí, precisamente nosotros, nuestra presencia en este momento aquí en el lugar es para brindarles todo nuestro apoyo a los ciudadanos que han sido víctimas de este atentado y específicamente dentro del plan que es el postcarcelario que denominamos en estrategia operativa de la provincia del Distrito Metropolitano de Guayaquil. Vamos a incluir al ciudadano para que nuestras unidades permanentemente estén apoyándolos y visitándolos a lo largo del día y de la noche y así también activarles el botón de seguridad para brindarles una atención mucho más rápida. ¿Ustedes presumen a qué obedece el hecho, coronel? Bueno, por versión de los familiares de uno de los ciudadanos que vive en ese domicilio, al parecer uno de ellos habría salido recientemente de la cárcel cumpliendo una sentencia. A lo mejor tuvo algún inconveniente dentro de ese centro carcelario, pero nosotros estamos aquí básicamente para tomar contacto con ellos, inteligenciarnos más de los hechos y poder dar una atención oportuna al ciudadano. Bueno, fueron las declaraciones del coronel Fabricio Silva haciendo referencia del atentado que sufrió esta familia. Por favor, Jorge, ¿me puedes ayudar? Miren cómo están los impactos de balas ahí en la casa. Según los primeros reportes de la Policía Nacional, la casa presenta al menos 10 impactos de bala. Repetimos la información. Una familia acá en el sector de Bastión Popular fue víctima de un atentado. Compañeros, ustedes continúan con más información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge, por ese informe. Cambiamos totalmente de tema y les contamos que Guayaquil tiene 40 camas más para las unidades de cuidados intensivos y 10 especialistas para atender así a pacientes críticos con COVID-19. 10 médicos municipales ingresaron ya al Hospital Monte Sinaí para atender a pacientes críticos. 10 médicos municipales ingresaron al Hospital Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil para atender a pacientes con COVID-19 en estado crítico. Esto es parte del trabajo conjunto del Ministerio de Salud Pública y el Cabildo porteño. 10 profesionales para terapia intensiva, 5 intensivistas, 5 posgradistas en terapia intensiva, pagados por el municipio de Guayaquil, para que trabajen dentro del hospital del gobierno en Monte Sinaí. Y el hospital del gobierno y las autoridades aquí presentes ponen las 40 camas de UCI que ellos van a atender con todo lo que requieren esas camas para su funcionamiento. En este hospital estamos en una ocupación de cuidados intensivos aproximadamente del 80-85%, mientras que en la parte de hospitalización, que son pacientes que están estables, estamos en un 60%. Las camas que vamos a implementar, las 40 del día de hoy, no están ocupadas. El martes 19 de enero en Guayaquil, 16 personas fueron sepultadas por COVID-19. Es decir, que aumentó la cifra promedio que estaba en 14, una cifra que alarma. El Ministerio de Salud Pública indicó que no todas las personas que mueren con sintomatología del virus son consideradas en las cifras oficiales, por lo cual habría un subregistro que hace temer más el impacto del número de muertos por la pandemia. ¿Y cuánto tiempo más podemos esperar estas cifras altas? Yo calculo que 2 a 3 semanas más, porque las UCIs tienen un 80-90% de ocupación. Y son pacientes que están 2-3 semanas. Ante el aumento sostenido de muertes por COVID-19, la alcaldesa anunció que se estudian nuevas medidas. Los colegios no podrán retornar a una suerte de exámenes que han pedido en este momento, en enero, al COE cantonal para que los chicos vayan a sus planteles educativos. Esta mañana decidimos que no va a ser así. Según el COE cantonal,
los pacientes que ingresan a UCI tienen apenas el 50% de probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Nicole Khalil, TC Televisión. Bueno, el tema es sumamente preocupante. Mientras tanto, en el sector de sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, es el segundo sector intervenido por el aumento de casos COVID. Stalin Vaquerizo se une a las brigadas de fumigación y tiene el siguiente reporte para ustedes. Bueno, tal como lo había prometido, en este momento me voy a colocar aquí el tanque, o ¿cómo se llama este elemento? Motomochila. Motomochila. Bueno, me voy a colocar la motomochila. Me ayuda, por favor. Y por acá, Omar me va a ayudar con el micrófono, porque nos vamos de fumigación. Este aparato pesa. Es complicado el trabajo de estas personas. Vamos a recorrer esta peatonal. Omar, vamos a invertir los papeles. Yo voy a ser fumigador, usted va a ser entrevistador. Perfecto, vamos. Y va a conversar con los médicos que también están en la brigada. ¿Le parece? Perfecto, aquí está la Dirección de Salud presente y vamos médicos y la Jefatura de Control de Vectores casa por casa. Perfecto, le entrego el micrófono entonces, vamos avanzando y vaya contándome todo el trabajo que están haciendo ustedes. La desinfección se está realizando con el dióxido de cloro en cada peatonal. En cada peatonal de Sociovivienda 2. Estamos trabajando desde la mañana en todo el sector. Son 7 sectores de la ciudad de Guayaquil, donde realmente hay más contagios. Los médicos no dañamos la ropa con esto, ¿no? Para nada, para nada. Desinfecta todo lo que toca el óxido de cloro. Los médicos están haciendo el triaje casa por casa. Seguimos preocupados por las familias de Guayaquil. Nuestra alcaldesa Cinta Viteri pendiente, están los médicos ya presentes aquí. Muy bien, vamos a conversar con los médicos entonces. Aquí están los médicos. Doctor. Ivermectina en este momento. Tenemos a unos pacientes que se van a medicar con el antiparasitario ivermectina, ¿no? Pacientes que son mayores de 15 años y no tienen antecedentes de ninguna enfermedad ni cumplan un tratamiento medicamentoso con algún medicamento como por ejemplo antiepilépticos, entre otros, ¿no? Son contraindicaciones del caso. La dama la vamos a medicar con ivermectina, como le comentaba, ¿no? Perfecto, conversemos ahora con los residentes. Aquí está una de las habitantes de Sociovivienda para que nos cuente un poquito su experiencia. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Venga, para que converse con nosotros. Bueno, por este lado no quiere, pero me imagino que por el lado de acá sí. Venga, mi estimado Alejandro. Seguimos con la mochila, la motomochila, para conversar aquí con la damita. Cuénteme, madre, ¿cómo está el asunto del COVID por acá? ¿No hay contagios? No, por el momento aquí en esta cuadra no ha habido. ¿Sí se están cuidando ustedes? Sí. ¿De qué manera se cuidan? Cuando salimos a la tienda usamos mascarilla, usamos alcohol, eso, y se lavan las manos a cada rato. Me dijeron por ahí que hay fiestas clandestinas. No, por aquí no. ¿Nada de bebedores en la calle? No, nada. ¿Todo bien entonces? Todo bien. ¿Su nombre, madre? Vanessa. Muy bien, Vanessa. Ahí está Vanessa. Acaba de mencionar que por acá todos se cuidan. Mi estimado Omar. Tiene que desinfectar todo lo que es el portal y dentro del domicilio. ¿Cuántas horas más o menos toca trabajar ahora? Estamos de las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde aquí en Sociovivienda. Bueno, a mí me tocan 3 horas entonces de seguir fumigando. Nos despedimos con las imágenes, nos vamos a fumigar. Gracias, Omar. Gracias a usted y a la ciudadanía. Muy bien, nos vamos. Muchísimas gracias, Stalin. Si puede también que venga hasta acá, sería bueno, ¿no? Hasta el canal Stalin con la motomochila, como le dice. Excelente iniciativa y campaña, Jorge y amigos televidentes, ¿no? Que se está replicando en diferentes sectores para evitar así y frenar un poco esta cadena de contagios. Bueno, y especialmente en los sectores que ya están determinados, donde están los contagios que se están dando, el incremento justamente, están llegando estas brigadas. Y ahí está, Stalin también se está sumando. Bueno, creo que con esto nos despedimos, Saskia. Feliz tarde para cada uno de ustedes. Buen provecho, buena tarde.